Hola a todos. ¿Estamos todos los que somos o somos todos los que estamos? Vamos a continuar con el último ejercicio. Bueno. Bueno, ¿ya? Ok. Entonces, continuamos con la parte de cómo obtener un factor de emisión para cambios, cambio en un tiempo, de un tiempo a otro. Entonces, para esto habíamos dicho que tenemos factores de emisión y datos de actividad. Entonces, el dato de actividad me va a decir cómo se comportó ese tipo de vegetación de un tiempo a otro, si ganó o perdió superficie. Y el factor de emisión me va a decir si hubo una tasa de pérdida o una tasa de ganancia. Entonces, por ejemplo, estos son datos para factor de emisión nacional para cambios. Habíamos visto que primero sacamos un estimador de razón para el tiempo 1. Este es un tiempo 1 y este es un tiempo 2. Por ejemplo, aquí podemos ver que para el tiempo 1 vamos a analizar el bosque de encino primario, había un 18.65 toneladas de carbono por hectárea y para el tiempo 2 hay 20. Entonces, la forma en que lo hacíamos no era una resta directa de lo que se tenía a nivel de tipo de vegetación, sino era una resta a nivel de unidad de muestreo primaria, es decir, a nivel de conglomerado. Tenemos el conglomerado, la parte de carbono de tiempo 2, menos tiempo 1. Ese es un valor de carbono el valor de cambio que hubo si perdió o ganó entre el número de años, es decir, que se anualizó las fechas del levantamiento del tiempo 1, la fecha del levantamiento del tiempo 2, sacamos el número de años y esa razón pues nos da el carbono por año que se va ganando o perdiendo. Tenemos esa variable que es carbono, tenemos el tipo de vegetación, tenemos una superficie que es el sitio o el conglomerado y aplicamos el estimador de razón para sacar esta parte que tengo aquí, que es de los cambios. ¿Y cómo se interpretar estos cambios? Pues lo vamos a interpretar de esta manera. En esta imagen, a ver, proyectar, les voy a presentar algo que es definido como un mapa de cambio. ¿Por qué veo muy fea mi pantalla? ¿Ya se ve bien? No. Ok. Ok. Bueno, aquí tenemos un mapa de cambio en donde tenemos las 32 categorías del INEGI
de tipo de vegetación, y aquí también tenemos las 32 categorías. Entonces, dentro de esas 2 categorías tenemos el tiempo 1 aquí y el tiempo 2 en esta parte. Me disculpo de antemano si no logro transmitir este mensaje o este concepto. No soy del componente de datos de actividad, pero grosso modo es un concepto muy sencillo. Aquí tenemos los cambios de una categoría en tiempo 1 a tiempo 2, y aquí asumimos que el tiempo 2 es el valor que se toma por decreto, es el valor verdadero. Entonces vamos a analizar nosotros la parte del factor de emisión por deforestación. Ya obtuvimos densidades de carbono, y esas densidades de carbono por hectárea van a ser un factor de emisión por deforestación cuando le peguemos un dato de actividad de que va precisamente aquí. Entonces aquí tenemos las categorías de tierras forestales, aquí tenemos praderas, aquí tenemos tierras forestales, aquí tenemos praderas, aquí tenemos agricultura, otros usos de la tierra. Entonces, todo lo que pase de una categoría forestal a otro uso va a ser deforestación. Y la forma en obtener la área de esta parte de deforestación la vamos a ver aquí. Aquí no se ve esto, pero aquí hay números. Aquí hay números dependiendo de la entrada por renglón y columna. Entonces, para decir que una categoría por ejemplo, de pradera, matorral xerófilo no leñoso primario o pastizal, sacamos la suma por columna, ya que asumimos que el tiempo 2 es la verdad, y esa suma por columna va a ser toda la superficie que se perdió de una categoría forestal y se fue a pradera, y ese va a ser el valor que va a llevar nuestro dato de actividad para el factor de emisión de ese componente, de este tipo de vegetación. Aquí tengo la parte de permanencias, como lo acabo de decir. Aquí permanencias, ¿qué es permanencias? Es un bosque que en el tiempo 1 tenía este tipo de vegetación, bosque de coníferas, y en el tiempo 2 tiene este tipo de vegetación, bosque de coníferas primario. Es específicamente la diagonal, pero aquí tenemos una corrección debido a un auditor no recuerdo a nivel de qué tipo de reporte nos sugirieron hacer esta corrección. Eder tiene bien la película, seguramente fue un consultor del Banco Mundial o un consultor de FAO, en donde hizo el comentario que el dato de cambio se debe tener toda esta parte, la permanencia debe ser toda esta parte, monitoreando precisamente estos falsos cambios, metiéndolos al valor. Entonces, todos estos cambios pasaron a bosque de coníferas primario, y eso se considera como la suma aquí por columna, se considera como la matriz o el vector de tipo de vegetación con su correspondiente superficie de cambio. En esta parte, por ejemplo, que tenemos esta matorral xerófilo leñoso primario, vamos a quitar esta parte de recuperación, porque esta parte fue un tipo de vegetación de matorral xerófilo secundario que pasó a una categoría primaria y se quita de la parte de permanencias. Lo mismo para acá, un matorral xerófilo leñoso secundario que pasó de una categoría primaria, matorral xerófilo leñoso primario, que pasó a una secundaria, fue una degradación estrictamente en esta diagonal, de un paso de una categoría primaria tipo de vegetación a una secundaria se considera degradación, y lo opuesto se considera recuperación. Entonces las permanencias de tipo de vegetación son estas, pero también monitoreamos falsas permanencias o falsos cambios, que en este caso serían todos estos y todos estos. Entonces se tiene una suma por columna de todo esto, y ese va a ser nuestro vector para los datos de actividad de esta transición de permanencia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los factores de emisión sacados de… ¿qué hice? Bien. Sacados de las tablas
Aquí tenemos una tabla de emisiones. Tengo un tiempo 1, bosque de coníferas, bosque de encino. Voy a agarrar esas categorías, el estimador de razón o la estimación de la emisión de biomasa a nivel de unidades de superficie, su incertidumbre. Tengo el mismo estimador para el tiempo 2 o para el ciclo 2 del INFIS, aquí. Y entonces procedo a calcular, y también tengo la parte de cambios, bosque de coníferas y bosque de encino. Entonces, de la matriz de cambio saco las superficies de cada una de las categorías de las transiciones, por deforestación, por degradación, por recuperación, por pérdida de pradera, y entonces las meto aquí. Voy a tratar de explicar este concepto sin meterme en el tema que le corresponde a Carlos Leiva. Carlos Leiva es un consultor que va a explicar la parte de emisiones. ¿Está aquí Carlos? No, él va a realizar un taller el próximo mes o en un mes y medio, en donde va a explicar cómo se calculan o cómo se integran las emisiones a nivel estatal, siguiendo las metodologías de la sexta comunicación, y va a crear niveles de referencia. Nosotros tratamos de mapear las metodologías que tenemos en la técnica con un cierto nivel de control de calidad y varios supuestos, mapearlos a los grupos técnicos de los estados, para que en los grupos técnicos tengan un componente, puede ser una persona o varias personas, de datos de actividad, que saque un dato de actividad. Ustedes, que son la parte de factores de emisión, y exista otro componente, puede ser la misma persona o puede ser otra persona, que integre esos componentes, dato de actividad y factor de emisión, y obtenga las emisiones para así poder dar un nivel de referencia estatal de emisiones. Entonces, tengo mis emisiones, factores de emisión. Aquí podemos ver que solamente voy a hacer la categoría bosque de coníferas primario, que tiene un factor de emisión, un factor de emisión por deforestación de 32.84. Un bosque de encino primario que tiene 20.10, y para la parte de permanencia tiene el bosque de coníferas una tasa de recuperación de 400 kilogramos por hectárea por año, y el bosque de encino tiene una tasa de recuperación de 242 kilogramos por hectárea de carbono por año. Con estos niveles de incertidumbre, 22, 35, 2 y 2 aquí. Entonces, ¿qué me falta? Me falta un dato de actividad. El dato de actividad lo saco de la matriz de cambio de las series INEGI, y como de las series INEGI son 6 a partir de la serie 2, entonces tengo 4 mapas. Uno para la serie 2, serie 3, otro para la 3, 4, para la 4 y la serie 5 ajustada, y para la serie 5 ajustada a serie 6 sería nuestro cuarto mapa de cambio. Estos mapas de cambio tienen diferentes valores de datos de actividad para cada uno de los tipos de vegetación. Entonces, dependiendo de qué año queremos muestrear o de qué año queremos tomar una emisión, tomamos un dato de actividad del mapa de cambio correspondiente a ese periodo de cambio. O sea, 93, 2002, 2002, 2007, 2006, y así sustantivamente como van saliendo las series del INEGI. Y entonces aquí tenemos el dato de actividad y vamos a sacar una emisión. Entonces esos son los factores y procedemos a sacar una emisión. ¿Cómo se hace? Pues se multiplica el factor de emisión por el dato de actividad, por la superficie que se perdió en este periodo de cambio, es serie 4, serie 5, y se perdieron este número de hectáreas, 12 millones de hectáreas a nivel nacional. Entonces, se multiplica el factor de emisión por la superficie de pérdida, de deforestación, y tenemos este valor. Tiene 2, 4, 6, y este es un valor de 422 millones de toneladas de carbono por hectárea. No, toneladas de carbono.
en este mapa de cambio. Entonces, este mapa de cambio todavía necesitamos anualizar esta área, que es, dependiendo del mapa de cambio, si fue de la serie 4 a la serie 5, que tuvo 4 años de, ahora sí que de diferencia, entonces se analiza esta área y se puede poner aquí, pero aquí hicimos el cambio de todo el periodo. Entonces podríamos analizar aquí o podríamos analizarlo aquí, y se multiplica por -1 porque es un factor de pérdida, es decir, que se emite a la atmósfera por deforestación. Y para la parte de permanencias tomamos el factor de emisión, el área correspondiente a esa permanencia o ese cambio entre una serie, entre la serie 4 y 5, y obtenemos una estimación de factor de emisión por permanencia. Esto está en toneladas por hectárea, en toneladas de carbono. En toneladas de carbono. Falta ver que esta parte se convierta a dióxido de carbono equivalente, multiplicarlo por 44/12. ¿Y qué más era el peso molecular del dióxido de carbono? Pues, para que sea dióxido de carbono equivalente, y luego dividirlo entre 1000 para expresarlo en gigagramos. Y es así como se construye un nivel de referencia. No lo tengo ahorita, pero un nivel de referencia debería ser algo como esto. Dióxido de carbono equivalente expresado en gigagramos para un cierto estado, ¿no? Es el producto del dato de actividad por el factor de emisión, y como lo vemos aquí, del 93 al 2001 es un solo valor para ese mapa de cambio de la serie de INEGI. Del 2002 al 2006 va a ser un valor equivalente porque esa superficie fue constante, o más bien fue una superficie de cambio que se anualizó en este periodo. Y aquí tenemos el tercer mapa, que es serie 4, serie 5, y el cuarto mapa de cambio, que es serie 5, serie 6. Esta parte no le hagan mucho caso al título, solamente la tomé para hacer una presentación heurística del tema, pero es así como se construye un nivel de referencia, se podría decir. No saben para qué estado, porque esos datos no son de un estado en específico, y los de la nacional pues es otro valor, ¿no? Este no es. Entonces sacamos los datos de actividad del mapa de cambio, nuestros factores de emisión del inventario nacional forestal y de suelos, aplicamos varios algoritmos y luego calculamos las emisiones. Entonces esta es una forma grosso modo de presentarlo. Solamente presento aquí que es un valor negativo porque se va a emitir, y aquí es un valor positivo porque se retiene, pero ya no hablo más porque sería entrar en la parte de integración de emisiones, ¿no? Pero era forzoso presentar dónde se mete un factor de emisión y dónde se mete un dato de actividad. Entonces este dato de actividad se les dijo cómo sacarlo a los chicos que vinieron el mes pasado. Ustedes están viendo esta parte, y el mes que viene se va a presentar cómo se integra en una tabla de cálculo, cómo entra mi output de factor de emisión, que va a ser el input de la persona que vaya a hacer la integración de emisiones, y va a usar el output del personaje o geomático de datos de actividad, lo va a usar como un input para entrar aquí, seguir toda su red de operaciones y finalmente obtener una emisión de dióxido de carbono equivalente en gigagramos. Y a partir de eso, en una serie histórica, poder hacer un nivel de referencia, pero eso ya es harina de otro costal que a mí no me corresponde. Entonces, no sé si tengan alguna duda con la parte de qué es un factor de emisión, por qué se denomina factor de emisión, por deforestación, por degradación, por permanencia o cambios de un tiempo a otro. Y bueno, hasta aquí sería mi intervención. No sé si tengan alguna duda, y si no, continuamos con la parte del ejercicio que tiene Alfonso sobre material leñoso caído.
que quedó claro, más bien quedó claro el concepto de cómo se integra, primero de cómo se calcula el factor de emisión y de cómo se integra en la fórmula general de monitoreo, reporte y verificación para sacar la emisión. Ayer quedó pendiente un ejercicio en la parte del servidor de madera muerta sobre el servidor de material leñoso caído. ¿Y qué creen? No lo he terminado, pero lo vamos a avanzar. Primero ya les pasé la base de datos. Ahora lo que sigue, les voy a comentar lo que teníamos que hacer y les muestro la fórmula que hay que usar para… Primero, ¿qué hay que hacer? Porque si se acuerdan, voy a regresar exactamente a la parte que nos interesa. Okay, antes de llegar aquí, dije que no lo terminé. No quiero decir que no he hecho nada. Lo terminé, pero me salió algo que no me gustó. Es decir, que hay en un paso que no cuadró. Yo creo que lo que voy a hacer es primero usar, como ayer les comenté de broma, que estamos matando un elefante con un cuchillo. Ahora creo que voy a usar una herramienta más robusta. Primero para sacar los resultados, luego volver atrás para ver dónde está ocurriendo este error. Entonces, primero lo vamos a resolver con R, ahora paso por paso con mi compañero Adrián. Ahora sí vamos a detectar dónde está esta cosita que no está saliendo. Sino este exactamente es el último paso del problema. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ya tienen la base de datos que les pasó, creo que Fabiola, en la mañana, que dice… Creo que es esta, carbono MLC. ¿La tienen? Bueno, entonces en esta base lo que vamos a usar es lo que vamos a hacer. Entonces me quedo con mi tarea. El paso que sigue ya está hecho, ya tiene la base filtrada. Es categorizar nuestra base según el diámetro del material leñoso caído. Entonces, es decir que prácticamente tenemos una base que hay que descomponer en 4 subbases según el rango diamétrico del material leñoso caído. Teniendo estas bases, más bien estas subbases, ahora lo que sigue es aplicar estas fórmulas. Ya las apliqué, a esta etapa me salió muy bien. Entonces falta nada más checar qué pasa para llegar al paso final. Es decir, vamos a tener 4 tablas para cada subbase que ahora vamos a concatenar. Es decir, 4 tablas donde tenemos los estratos, la estimadora de la densidad de carbono y su incertidumbre para cada subbase. ¿Ok? Ahora lo que va a seguir es ahora combinar estas tablas. Si tenemos, por ejemplo, voy a decir, el bosque de conífera con sus datos, ¿correcto? Ahora vamos a juntar esta información para las 4 categorías, donde la densidad de carbono es una suma simple, ahí no hay ningún problema. Entonces ahora si tenemos un estimador para la categoría fina, con su incertidumbre, el único
problema va a ser cómo ahora vamos a propagar la incertidumbre con esta suma. Entonces, les voy a dar una pequeña nota que van a apuntar de cómo esto lo vamos a sacar, para que si ustedes en algún momento tienen un tiempo libre, para que empiecen a jugar, para ver qué sale. Si no, nosotros, más bien especialmente yo, me comprometo a entregar a ustedes los resultados de esta tabla. No sé si es mañana o la próxima semana, pero es un compromiso. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Vamos a apuntar, es una tabla muy corta, pues. Y creo que no dimos esta parte de más bien de propagación de incertidumbre. Va a ser una buena oportunidad para que sepan si tenemos que sumar, por ejemplo, los estimadores, cómo lo hacemos para sacar su incertidumbre. ¿Qué nos dice el IPCC? Porque lo que vimos ahora es nada más cómo sacar una incertidumbre de un estimador puntual, simple. Y se acabó. Pero si es una suma, ¿ahora qué pasa? No sé cuál sirve, creo que es este. Ok, excelente. Entonces, lo que vamos a tener finalmente es una tabla, más bien son 4 tablas, pero lo que nos interesa en esta tabla es lo siguiente. Tenemos la categoría fina, la categoría regular, ¿perdón? Mejor que este. Me imagino. Entonces tenemos la categoría fina, la regular. ¿Qué sigue? Mediano y grueso. Entonces vamos a sacar para cada categoría un estimador. Lo voy a nombrar RF y R es español, sí, RR, RM y R con su correspondiente incertidumbre. Ayer creo que alguien me preguntó qué es la U. La U es más bien, si se dieron cuenta, estamos guardando las siglas en inglés. Este es uncertainty. Entonces, esta es la UR, la UM y la U grueso. Entonces vamos a necesitar un estimador que vamos a llamar R sin subíndice de todo el material leñoso caído, que va a ser una suma de los estimadores por categoría. Entonces, ¿qué falta? Ahora, ¿cómo sacamos la incertidumbre de este estimador? Creo que es la única fórmula que nos faltaba, que ahora sí les voy a dar. Según cómo se define la incertidumbre del IPCC, que es el promedio del intervalo entre el estimador, más bien entre el valor estimado, que es un valor
porcentual. Ahora, este estimador de la incertidumbre de una suma viene calculada de esta forma. Es una raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los productos de los estimadores por sus incertidumbres, primero en el numerador. ¿Alcanzan a leer esto o es muy bajo? Mejor cambio la página. Ok. Pero esto ya lo copiaron. Hasta aquí no hay problema. Entonces esto lo vamos a hacer al otro lado. Entonces necesitamos la incertidumbre de la suma. Decía que este va a ser igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Estimamos la incertidumbre para la categoría fina, sacamos estimamos la densidad de carbono para la categoría fina, sacamos su incertidumbre, lo multiplicamos los dos valores al cuadrado, más el estimador de la categoría regular por su incertidumbre, esto al cuadrado. Ahora creo que ya se ve la dinámica de lo que tenemos en el numerador. Entonces, más ahora la categoría mediana por la incertidumbre de esta categoría al cuadrado. Y el último término del numerador va a ser igual a RG por su incertidumbre, esto al cuadrado. Y tenemos en el denominador ahora la suma de los estimadores, que son, en este caso, RF más RR más RM más Q. Ok. Pero ojo, ahora como estamos en el sector USCUS, puede suceder que esta suma sea negativa. Ok, en este caso no. Es por eso que el IPCC siempre pone esta medida de seguridad para que no salga una incertidumbre negativa. Entonces, esta suma, si por ejemplo hay un caso de emisiones y la suma total se vuelve un valor negativo, hay que sacar el valor absoluto de este estimador. Y se acabó. Entonces, así vamos a sacar la incertidumbre de la densidad de carbono del material leñoso caído, considerando sus 4 categorías. Esto creo que no lo había dicho y creo que vale la pena que lo sepan. Okay. Otra vez, por favor. Pero primero sumo y después saco el valor absoluto. O sea, si hay restas, digamos, en esa. Okay. Entendí la pregunta. Si tenemos, por ejemplo, en un caso, una absorción, una emisión, negativos, positivos, y sumamos y la suma total nos sale un valor negativo. Es decir, correcto. Entonces, y ponemos el valor absoluto al resultado final, no a cada componente. Es más bien, ¿cómo se llama este teorema? La desigualdad triangular, ¿verdad? Esta es la desigualdad triangular, o bien la desigualdad de qué? Este es el curso de secundaria o prepa. ¿Qué pasa? Ok, es un paréntesis. ¿Qué pasa cuando tenemos algo así? Cuando sumamos dos vectores, la A y la B, que nos da en este caso la C.
¿Qué pasa si yo hago esto? Si primero sumo y calculo la magnitud, o si primero calculo la magnitud y saco la suma. ¿Dónde tenemos el valor más grande? Aquí. Es esto. Decir que A más B es menor o igual. Bueno, ya regresamos a la secundaria. Es esto. Entonces, con esta base vamos a... Yo me quedo con la tarea, pero si también ustedes ya la tienen. Solo falta, no sé si ya tienen todas las presentaciones del día de ayer. No. Vamos a subir todo más bien en línea. Creo que ya tenemos la página, o es para otra cosa la página. Muy bien, entonces, ahora yo voy a juntar todo, porque no sé todavía lo que se copió o lo que no se copia, lo que no se copió. Primero voy a corregir mis errores en los Exceles, entonces, y también faltó esta parte de que no presentamos, porque es la misma metodología de los tocones y qué más, y metros en pie. Una pregunta. Sí, me imagino que lo mismo que se hace acá para material leñoso caído, se hace para materia orgánica muerta. Por ejemplo, se tienen tocones, se tienen árboles muertos en pie, se tiene el material leñoso caído. Si uno quisiera reportar factores de emisión de materia muerta, tendría también que sumar todos esos componentes y la incertidumbre tendría que calcularse de esta misma manera, ¿no? Ok, iba a preguntar a mi compañero, porque a veces siempre pongo una reserva para no decir algo que no sea. Entonces, dijo que sí. Entonces, si es una suma, la misma propagación de incertidumbre se haría de esta forma. Y se acabó. Entonces, esto. Entonces, esto era mi asunto pendiente de terminar esto. Ya les entregué los resultados. ¿Ustedes no tienen alguno pendiente que me deben? Creo que sí. Creo que hay una base que no terminamos. A ver si se acuerdan. Dicen que sí. Yo sí sé que hay una base que no terminamos. Creo que llegamos casi a la penúltima fase. No me acuerdo qué faltaba. Entonces la pregunta es si donde llegamos, si alguien intenta más bien terminarlo, o si hay alguna duda para que la aclaremos y pasamos a otras cosas. La pregunta es, no les voy a pedir que me presenten los resultados, pero si ya los tienen, adelante, está bien, pero si no hay, más bien que no quede alguna duda sobre este problema. Es que el problema es, primero, si no se acuerdan cuál es el problema, y no hay dudas. Porque estaremos curando una enfermedad que no conocemos. Ok. Y creo que estamos ahora, no hay otro curso así particular, creo que estamos en ¿cómo diría? Las generalidades. Entonces, este es el asunto pendiente, ya tiene la base. La otra es que siempre están en comunicación con la unidad técnica, ¿verdad? A través creo que de Miriam. Entonces, como yo impartí este curso, yo sé que hay dudas, como yo también los tengo. Entonces, no voy a decir que no hay dudas. Entonces, si hay alguna duda particular que yo puedo, más bien, eso es para mantener el contacto
porque sí hay esta comunicación a nivel, digamos, institucional, pero si alguien me quiere preguntar, oye, Alfonso, salió una duda en una fórmula, ¿cómo se hace? Creo que esto nos van a preguntar a Miriam, tal vez a mí o a Adrián. Entonces yo les quiero compartir mis datos para que si hay algún problema particular que no es de tipo institucional, que alguien pueda mandarme un mensaje o un WhatsApp o una llamada y platicamos para ver qué está pasando. Entonces, una duda. A ver si los conceptos que tengo ya están siendo integrados. Si, por ejemplo, hubiera un aprovechamiento forestal o hubiera un incendio y nosotros ya tenemos estimados el factor de emisión de cierta superficie, una vez que, más bien, podríamos modelar cuál fuera las emisiones generadas después de cierto aprovechamiento o de un incendio forestal, o se tienen que hacer las mediciones antes y después. Yeah. Okay. Sé que se reportó, si no me recuerdo, el AFA, algo sobre incendio en el inventario de para la Z comunicación, porque me acuerdo que cuando estaba ARINEC y estaba propagando la certidumbre, había un dato sobre incendio. Entonces, que no tenía certidumbre más bien, pero sí la emisión sí. No sé si hay algún comentario que le podría dar. Sí, hay un componente, bajo esta perspectiva, como estamos asumiendo que estamos haciendo la estimación de la variación de carbono a través de la diferencia en los almacenes de carbono, bajo estos ejemplos, digamos en el sentido más sencillo, bastaría con ver qué está ocurriendo en estos reservorios en el tiempo para ver si hay unas emisiones o absorciones. De tal manera que, digamos, los incendios, porque en su momento lo hicimos hace más de 2 años, estimar los incendios, sin embargo era una doble contabilidad, puesto que los incendios son parte o fueron parte de la expresión que tiene la vegetación al momento de hacer este procedimiento, ¿no? Es decir, de un tiempo a otro, los incendios, la expresión dada por, se manifiesta, digamos, esta perturbación por incendios, por plagas, se debería de ver de alguna forma manifiesta en la vegetación, de tal manera que queda absorbida en esa ganancia o en esa pérdida. Si nosotros cuantificábamos que se hizo por incendios, las emisiones por incendios, pues estaríamos contabilizando de manera doble. Sin embargo, sí hay un componente de emisiones no CO2 asociadas a los incendios en las cuales se hizo este ejercicio, y para ello sí se requiere, porque en su momento sí lo hicimos, factores de combustión específicos, porque no se tenían factores específicos de combustión y todos los demás datos que se requerimos para poder considerar cuál es la emisión asociada a los incendios, ¿no? Lo que sabíamos era justamente que en el área de incendios, vía un convenio que tenían con la red, no sé si el nombre es tal cual, red de incendios con el Servicio Forestal de Estados Unidos, era que estaban generando este tipo de información, que en su momento, en el ejercicio que se hizo en la unidad técnica, se tuvieron que hacer muchos supuestos para poder obtener estos factores de combustión y otros datos que se requieren. De entrada, bajo esta aproximación, estamos asumiendo que entre un tiempo y otro ocurrieron cosas y se debe de ver expresado en la condición final, digamos, ¿no? Pero sin duda, si es una forma de generar una estimación precisa al interior, ¿no? Habrá que, digamos, si tenemos un método más fino, tendremos que restársela a esta estimación para poder tener y reportarla de manera independiente, ¿no? Puede ocurrir que en ese lugar, cuando se hizo la medición, había arbolado, después del incendio ya quedó, no sé
puro pasto o algún otro material, entonces ahí cambió totalmente la condición de ese sitio, ¿no? Si esta, digamos, esta condición en el tiempo 2 se manifiesta como tal, pues se está asumiendo bajo esta metodología que hubo una remoción. Aquí hay que buscar, digamos, la causa, ¿no?, de ese cambio, ¿no?, que pueden ser este tipo de situaciones, ¿no? Sí, yo tengo una duda con respecto a esta metodología para estimar los factores de medición basado en cambios. No creo que haya ningún problema con la biomasa aérea viva, pero ¿qué se hace en el caso de los suelos? No se tienen dos mediciones de suelo en el tiempo, hasta donde yo sé. ¿Qué pasa con material leñoso caído? ¿Se tienen dos mediciones en el tiempo? Lo dudo. ¿Qué pasa con los almacenes para los cuales no se tienen dos mediciones en el tiempo? ¿Cómo se estiman esos factores de emisión? En el caso de suelos, se consideró en el caso de la deforestación, se asume que hay una pérdida total del almacén, ¿no? En el mismo caso ocurriría con los los tocones y los muertos en pie, puesto que hay dos mediciones. Es para únicos reservorios que hay dos mediciones en el tiempo. En el caso del material leñoso caído, solamente se utiliza, digamos, se obtuvieron factores de emisión para algunas subcategorías específicas. Creo que aquí no sé si valga la pena, y si la tenemos a la mano, como el resumen de todos los factores de emisión que podemos o que logramos obtener por categoría. Es decir, por un lado tenemos todas las categorías, que son las 6 categorías IPCC. Tenemos cada una de las categorías sus estratos, es decir, los estratos de vegetación, y en el tiempo ya se vuelven, digamos, subcategorías, es decir, transiciones de un tiempo en el tiempo, de tal manera que estas subcategorías o transiciones tenemos lo que permanece como tal y lo que cambia esa categoría. Y más adelante, digamos, si simbolizamos los almacenes, serían los 5 reservorios. Para todas las subcategorías que se reportan en IPCC, en algunas no tenemos cómo reportar justamente estas subcategorías por la misma disponibilidad de los datos, o la otra sería asumir que existe una determinada pérdida para esa transición. En este caso, la deforestación es sencillo, digamos, porque la deforestación, partiendo del supuesto de que perdemos todo el almacén, es que estamos diciendo que en el tiempo 2 es 0. Pero otras subcategorías, es más, y por ahí la tengo, no sé si la podamos poner, Alfonso, o en una presentación hasta el final, la de ayer, de la mía. Una que dice versión. En lo que le encontramos, no todas las subcategorías se reportan para todos los almacenes, porque en algunas sí tenemos limitaciones en ese tipo de información, hasta no tener o una segunda medición o precisamente algún factor de emisión asociado a ese almacén, cómo se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Que en el caso de suelos, estamos asumiendo el factor por defecto de IPCC, que se pierde un 20avo cada año. Entonces,
En el caso de la deforestación, partimos de que tenemos un almacén, un contenido de carbono en un tiempo 1, y en el tiempo 2 tenemos el tiempo que haya pasado en años dividido entre multiplicado por el número de años, un 20avo multiplicado por el número de años, de tal manera que en el segundo tiempo, dependiendo del mapa que estemos considerando, serie 2, 3 o 3 o 4, etcétera, estamos perdiendo esa cantidad proporcional a un 20avo por año, de tal manera que ese es el almacén en tiempo 2, es decir, estamos asumiendo que no estamos perdiendo la totalidad del carbono en suelos, sí en la biomasa aérea, sí en la biomasa subterránea, que igual, digamos, ahí tendríamos que considerar si existe trabajos donde cuánto tiempo tarda en degradarse las raíces una vez que ya están pues ya son muertas, están liberándose ese carbono hacia la atmósfera, es decir, su tiempo de descomposición. En el caso del mantillo y el hojarasca estamos partiendo de que se pierde en una deforestación completa. Pero, al igual que suelos, tendríamos que generar qué porcentaje de acuerdo a los diferentes tipos de perturbaciones que se está perdiendo o qué fracción se está perdiendo hacia la atmósfera. Pero sí son huecos de información que debemos de cubrir. Digamos, en términos generales cubrimos los 5 reservorios, cubrimos todas las subcategorías, pero no de manera completa, ¿no? Entonces tenemos como que un rompecabezas en los cuales se evidencia, y esa es la presentación que quiero mostrar, donde se nota justamente dónde tenemos factores de emisión para esas subcategorías y dónde habría que trabajar para poder obtener. De entrada podríamos obtener valores por defecto, ¿no? Para tener justamente este factor de emisión. Ah, sí, justo es esta. No, es un Excel. Ok, ahora que está buscando su archivo, para que no nos quedemos en este silencio. Es que a veces yo planteo preguntas, pero que tienen soluciones matemáticas, pero en el campo no. Entonces, ahora si me refiero a la pregunta de Toledo. Entonces, dijo, si tenemos nada más un tiempo, y entonces en este caso, ¿cómo estimamos el factor de emisión? Es decir, si yo tengo esta fórmula que me dice que tengo que tener 2 tiempos y la corto en la mitad, de decir, no lo tengo, en este caso no tengo una emisión. ¿Ustedes qué me dicen? Pues sí, yo creo que tener 2 tiempos no es un requerimiento que hay que forzar el martillo. Lo que nos interesa es tener una densidad de carbono y tener una superficie, y con eso ya es un factor de emisión. Entra este concepto de 2 tiempos porque queremos ahora ver cómo el comportamiento, más bien la dinámica de cambio, que aquí entran dos cosas, la permanencia o la transición, que en el caso, por ejemplo, de la tierra forestal, entra esta parte de recuperación, degradación. Pero si tenemos nada más un tiempo, sí tenemos de hecho un factor de emisión. Entonces creo que y matemáticamente y en el caso real sí hay una solución, hay un factor de emisión. Esta pregunta me hizo pensar, más bien me dio otra idea de preguntar a ustedes, porque estábamos en el camino, empezamos el taller, ahora estamos casi al final. Entonces la pregunta es, ¿llegamos a nuestro destino o todavía faltaba? Es decir, ya tenemos una idea
no va a decir una idea clara de cómo se calcula el factor de emisión, pero sí, cuando regresen a sus estados, en sus oficinas, entonces lo que van a decir es que fuimos a un taller de capacitación. Entonces la pregunta es, ¿valió la pena o todavía faltaba algo? Un comentario libre para romper este silencio. Ahí, ya. Cuando tenías las fórmulas, por ejemplo, que se ponían en los Exceles, la fórmula normalmente decía A2 por B6, por lo que fuera. Si al lado de eso tuvieras una fórmula como explicativa, o sea, no solo el A2, sino raíz de suma de algo, o sea, que no tenga uno tal vez que ir a la tabla como para ver qué más que era, ¿no? Sino tener al lado la fórmula para que ya de una vez sepas, estoy sumando altura con lo que sea, ¿no? Eso podría… Digamos algo como una ilustración. Ajá. La C que representa, la Eso. B que es una ilustración gráfica de los modelos. Eso es un buen comentario. Sí. Sí, lo sé. Gracias. ¿Algo más? Pero si Rafa busca rápido tu archivo. Si no, ya no tendré más palabras. Okay. Primero hay un comentario aquí y luego pasamos al otro lado. Y adelante. Sí, una sugerencia sería la parte, digamos, de biomasa aérea me parece que estuvo muy clara, muy bien desarrollada. Y después la parte de biomasa subterránea pues es básicamente hacer lo mismo, simplemente que multiplicarlo por un cociente, lo que se tiene aéreo. Entonces, ese tipo de cosas yo le hubiera dedicado menos tiempo a la parte subterránea, simplemente explicar que se multiplica por el cociente y explicar y mostrar, por ejemplo, tenemos este caso que hicimos ayer, multiplicamos por esto y nos da esto y ya, ¿no? Tratar de avanzar un poco más rápido a los otros casos un poco más complicados que dejamos para el día de hoy, como lo del material leñoso caído, que es un poco más difícil, son 4 componentes que hay que sumar, y la parte última de realmente cómo se calculan los factores de emisión, que lo vimos muy rápido, a mí me parece que estuvo un poco como a la carrera, ¿no? Y no todos juntos como íbamos antes. Los otros días íbamos todos juntos, cada uno iba trabajando en su computadora y íbamos avanzando al mismo tiempo. Ya lo último no avanzamos juntos, entonces tratar de mantener ese ritmo para todo el taller, sobre todo para la última parte que es la más importante para mi punto de vista, ¿no? Que todos podamos seguir avanzando de la misma manera. Entonces calcular un poco mejor tiempos para que podamos seguir con la misma dinámica hasta el final del taller. Okay. Creo que ya perdimos esta oportunidad en esta parte, pero lo que vamos a hacer es preparar muy bien una plantilla en Excel que viene con sus pasos más finos, tal vez con una hoja aparte en Word o PowerPoint que explique los pasos. Sí. Ya no va a ser presencial, pero sí vamos a tratar de hacerlo en los archivos que vamos a entregar. Bien, gracias. También su primer comentario. Creo que Adrián quiere comentar sí. algo. Bueno, nada más, es que creo que complemento un poco la de mi compañero, que la última parte, esta del cálculo del cambio, quedó como que no entendimos como que todo el proceso de cómo fue funcionando, a diferencia de los otros cálculos, ¿no? Que había sido como mucho más amigable el asunto. Y por otro lado, a veces en el archivo de Excel ya viene con el cálculo de el carbono hecho y a veces queda como duda de cómo se hizo ese cálculo o de dónde salió y pareciera como una caja negra que aparece y eso no vamos a, o sea, cuando te enfrentes a los datos tú vas a tener que buscarle cómo llegar a esa columna, ¿no?
Ok, yo voy a hacer un comentario en tu última intervención. Creo que la primera la tiene que comentar Adrián. Como les comenté, y ya vieron cómo está el proceso de estimación, desde el muestreo, levantamiento de información, procesamiento tal vez en el laboratorio, muestras, con el sistema de estimación de biomasa de carbono y se ve que les explicó Jesús. Toda esta parte son, como digo, son dos códigos, son dos pasos programados allá en la oficina. Entonces, lo que hacemos, ¿qué fue lo que hicimos? Creo que también comenté eso. Saltamos varios pasos, porque no sabemos cómo se saca, no fuimos al campo para sacar la muestra, no hicimos nada de control de calidad donde quitamos los diámetros más grandes, no sé, los valores fuera de los umbrales. Lo que hicimos fue, supusimos que ya tenemos una base ya limpia y de ahí atacamos el problema, porque no había forma de procesar eso en Excel. Yo creo que este es el problema. Pero sí, sí, yo también estoy consciente de que esta parte sí falta. ¿Qué paso si voy al campo, saco una muestra de tierra? Tengo unas ramas, no sé, de eucalipto, pino. ¿Ahora qué hago? Sí, el CBIC sí lo dice, pero ¿yo cómo lo hago? Entonces, este es el problema de seguir todos los pasos metodológicos que no podemos más bien cubrir en este taller. Y no era posible, ¿no? En 3 días cubrir todo eso, pero sí es creo que es un comentario que vamos a someter más bien a nivel de la unidad para ver qué hacer en esta parte de control de calidad. No sé si alguien quiere comentar algo o pasamos el micrófono a Rafael. No sé si entendí bien el comentario de que si teníamos que tener completa la hoja de factores de emisión por deforestación y permanencias y la hoja completa de datos de actividad. ¿Si ese es el caso para la integración de emisiones? ¿O no entendí bien tu comentario? No, fue de Claudia, ¿no? Sí, ¿no? Los primeros días fuimos como paso a paso para entender cómo llegar a un factor de emisión para el almacén de biomasa aérea viva, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí, una vez que tenemos ese factor de emisión para ese almacén en particular, para un estado, los diferentes tipos de cobertura o estratos, entonces la última parte implica hacer esta parte de los cambios que ha habido. Esa parte de los cambios fue muy rápida acá, como que no, yo por lo menos me perdí, creo que la mayoría también, de cómo llegar realmente, aparte de tener el valor en sí de un tiempo, cómo llegar a esa diferencia, a ese cambio. Tú mencionaste muy rápidamente que no se hacía por estrato, digamos, por el valor final, sino que se hacía a nivel de sitio, a nivel de conglomerado. Entonces, bueno, eso faltó como explicarlo un poco más en detalle, decir, por ejemplo, ayer o el primer día trabajamos esto, tenemos estos valores, eso fue para este tiempo. Aquí están los mismos valores para este segundo tiempo. Entonces, esto se hace de esta manera. Restamos de este segundo tiempo estos valores que son los del conglomerado, no los del sitio, no los del estrato, no los de qué. Esto se resta de esto, se obtiene esta diferencia. Esto después se lleva y se hace una tabla para llevarlo a nivel de, no sé, ¿no? Eso, para entender más claramente dónde salen esos valores que mostraste rápidamente, que algunos eran positivos, lo que hubo ganancias, algunos eran negativos. Esa parte no, a mí por lo menos no me quedó muy clara. No te quedó clara, pero ya la explicaste completa. A lo mejor faltó que hubiera una memoria donde precisamente tuvieras como referencia dónde volver a checar. Sí faltó esto. Te comento, son, como se hizo a nivel de sitio, traes la base a nivel de sitio, 104,000 por 2 hojas 104,000, con sus 52 variables, pesa un poquito.
Entonces, de esas te traes 2 variables. Lo intenté hacer anoche, se me tronó 3 veces la computadora. Un poquito viejita, pero tiene buena capacidad de memoria RAM, 16, entonces se me tronó 2 veces o 3. Entonces dije, no, voy a resumir el algoritmo. Era la intención hacer esa parte de pegar las 2 hojas, mostrarte cómo pego el ciclo 2 a la derecha, cómo analizo las fechas, decimalizo las fechas, las resto, cómo resto el carbono, pero no fue posible. Traté de prepararlo, pero no. Se me tronó el Excel. Como todo eso está ejecutado en R, mapearlo a Excel es un poquito tedioso y esperas, ¿no? Simplemente nos dimos cuenta en la parte cuando filtramos Jalisco, cómo empezaron las máquinas a querer tardarse, ¿no? Entonces, fue eso realmente. Sí, a lo mejor yo creo que la parte del curso en línea sí puede ir la guía de estimación a la metodología desde el punto 0 hasta el punto de tener el output o el summary de factor de emisión por cambios o por permanencias. Eso se podría tener en línea. O más adelante los podremos enviar, ya que con más tiempo no se trabe mi máquina, agrupar esa parte. Sí, solo con relación a esto que dices, y muchas gracias, Juan Manuel. Cuando se estaba planteando, no es una justificación, es realmente una explicación del gran reto de un proceso que de verdad queda uno, o en lo personal yo les comento, queda uno un poco, o mucho, muy corto y un poco, en mi caso, no sé la expresión de decir, cómo poder transmitir demasiada información de manera un poco tratando de ordenar por pasos más o menos consistentes para todos los reservorios, para todas las categorías, todas las subcategorías, un montón de información y proceso de una forma un poco ordenada, y todo, además de todo esto, presentarle en un periodo de tiempo relativamente corto. Y decíamos, y lo planteamos así con Alfonso y con Adrián, ¿hacia dónde nos enfocamos? Hacia el punto de partida, que sería la estimación de las almacenes para cada uno de los reservorios, para que entonces calcular los factores de emisión, ahora sí, los verdaderos factores de emisión, no porque el otro no lo sea, sino porque necesariamente tendríamos que haber pasado por el cálculo de un almacén para cada reservorio para poder calcular su factor de emisión. Y este factor de emisión, si no se establece en el contexto de una subcategoría, es decir, de una transición, pues deja de ser tal el factor de emisión y se vuelve simplemente en un almacén más. La idea era justamente este almacén en términos de tiempo, en términos de transición, cómo se convierte o cómo se estima la ganancia o la pérdida, es decir, el factor por tipo de actividad. La verdad sí es y muchas gracias por el comentario, nos quedamos, pienso yo, solamente con el esqueleto y a lo mejor si bien va, pues el muslo, ¿no? El muslo ahí en el fémur puesto, y todo el demás esqueleto pues ahí quedó vacío, ¿no? A lo mejor por ahí uno que otro musculito por ahí, no sé, por el bíceps, si bien va, o a lo mejor el glúteo, ¿no? Pues que es el músculo más grande, ¿no? Pero la idea que nosotros queríamos plantear en un principio era como que poner cuál es el esqueleto, una estructura general, para que seguramente las preguntas van a ser más ordenadas, establecer los conceptos, los términos de cómo vamos a podernos entender. La verdad sí es muy difícil, y yo sí sentía esta terminación del curso que dije, híjole, le va a faltar muchísimo. No pude dormir a gusto, sabiendo que iba a llegar esto, dije, por Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar al final de todo esto, ¿no? Y justamente antes de pasar a los últimos comentarios relacionados con qué reportamos y qué no, pues les regreso el micrófono, pero muchas gracias, sí lo vamos a tomar en cuenta. Antes de pasar, lo que voy a poner. Sí, bueno, sí, a ver, es que aquí anoté, si no se me iba a olvidar. Hay un par de observaciones y comentarios. El grupo pues es heterogéneo, ¿no? Hay muchos que sí tienen tal vez todo el contexto de
desde cómo se saca ahora sí el carbono por árbol, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso fue mi comentario de ayer cuando iniciamos la mañana, ¿no? De tal vez como una observación el haber hecho un ejemplo. Jesús lo explicó ahí en un gráfico, pero tal vez se pudo haber hecho un ejemplo con un conglomerado de cómo corre esa aplicación y cómo se calcula el contenido de carbono por árbol y después se fue por sitio, después por conglomerado. Yo sé que muchos saben sacar el contenido de carbono de un árbol, ¿no? Pero muchos no. Entonces, tal vez esa parte sí debió haberse iniciado con eso y después en sí todo el ejercicio que se siguió. Y creo que ahí se cubría esa parte, parece que fue lo que mencionó también Claudia. Esto que explicó Adrián también, ahí es donde también me di cuenta mucho de que muchos acá necesitan todavía más contexto de los datos de actividad y ahora pues, estoy razonando la forma en que se ha preparado estos talleres, de que se ha mencionado estos 3 días de que ya hubo un curso de datos de actividad y vino un grupo de los estados y que se les enseñó todo esto. Y ahorita mucho de ustedes que se van a dedicar a los factores de emisión, les falta ese contexto del dato de actividad que sí lo tienen algunos compañeros de ustedes, ¿no? Entonces, eso es independiente, pero no. Tiene mucho que ver y más con tu presentación, que bueno, yo tengo todo el contexto y te agarré el hilo y bien, ¿no? Pero sí, yo estratégicamente me senté aquí y les vi las caras y muchos, ¿qué onda, no? Pero, o sea, lo explicaste bien, pero el problema es de que muchos no traen ese contexto de por qué la serie, entre serie 3 y serie 5, por qué hay 3 años o 4 años, cosas de esas que se vieron en el otro curso, ¿no? Cuando lo haces por la anualidad que dices, ¿no? Lo anualizaste y ese todo rollo. Entonces, esos detalles, ¿no? Que tal vez eso se puede remediar en el siguiente curso donde se va a complementar, que es con Juan Carlos, ¿no? Pero bueno, ahí tendremos que ver cómo vemos si va a venir este grupo más el que tomó el de datos de actividad y ahora los grupos técnicos estatales, cómo se están organizando ahí en los estados para trabajar esto, ¿no? Entonces sí, ahí es algo que podríamos discutir y ver cómo sería la mejor forma de que estos grupos sí tengan todo este contexto de la forma de trabajar que ustedes han desarrollado, ¿no? Muchas de estas herramientas, ¿no? Entonces, siento que eso sería importante y se puede remediar. Y la otra es que está bien que estamos viendo los otros almacenes, pero ahí más bien tal vez un comentario para Lucía, sobre la obligatoriedad de los otros almacenes a los estados. Todo lo de suelos, lo de material leñoso caído, lo de madera muerta. Bueno, tal vez con madera muerta te limitas a hacerlo de tocones y árboles muertos en pie, que es lo tradicional y en un inventario que puedes captar. Pero sí, esa parte está bien que se incluya y la veamos, pero sí, todavía queda, si en el contexto nacional que hay datos, ha sido muy complejo. Yo quisiera preguntarle a cualquier estado si tiene un plan de muestreo de suelos para sacar ese almacén, ¿no? Entonces está bien, es algo que tiene que ir ahí, pero sí ponerlo a consideración de ustedes de lo que implica, ¿no? Ya ahorita, tener los datos, que creo que es parte de ahorita de que Juan Manuel estaba preguntando, sobre lo que implica tener esa serie de datos de suelos, de muestreos de suelos o muestreos de material leñoso caído. Hay que considerarlo, ¿no? Para que en su momento se pueda aplicar. Entonces, sí, esas consideraciones son las que observo. Yo creo que ya entendí lo que nosotros tenemos que hacer. Okay, para mí estos comentarios son para nosotros de gran importancia, porque tenemos todavía pendiente otros pasos con respecto a los materiales didácticos para este componente del factor de emisión. Entonces ya, teóricamente ya cubrimos la parte del taller presencial, pero queda más bien elaborar los documentos y el curso en línea. Entonces ahí es donde estos comentarios se van a intervenir
para hacer una mejora, para tener algo, más bien un resultado final concreto y fino. Ok, no se está comiendo el tiempo. Creo que vamos a hacer dos cosas rápido. Había una, no sé si es una pregunta o un comentario. No te voy a cortar la palabra si te paso el micrófono, pero muy rápido. Si se puede en 1 minuto, mucho mejor. Pero si no, 2 minutos, por favor. Ahora, terminando, le paso la palabra ahora a Rafael. También igual, porfa. Tenemos menos de 3 minutos, el máximo 5. Entonces, tenemos 7 minutos para las dos intervenciones. Adelante. Sí, esto es muy rápido. Aquí uno de los problemas que yo veo en términos de este curso y de la capacitación en general es muy simple. Ustedes partieron para la organización de todo este ejercicio de la forma en la que están organizados ustedes, que no es la forma en la que están organizados los estados. Entonces los estados están mandando a cada curso a diferentes personas, de diferentes grupos, porque así está organizado el grupo de trabajo de MRB. Y el problema es que al final el Estado le va a dar a un grupo consultor la tarea de generar el inventario. Y corren el riesgo de que el grupo consultor no tenga ni uno de los que vinieron a los talleres. Y entonces la capacitación se quedó en el aire. Ahí se tendría que haber pensado primero en organicen estados quiénes van a generar el inventario y yo les capacito a los que van a generar el inventario. Muy bien. Entonces creo que Eder cuando llega aquí va a comentar algo sobre también este comentario. Ahora Rafa.